decir que el servir al Señor es un asunto definitivo. ¿Correcto? Es casi similar al matrimonio. La mayoría no interpreta bien el matrimonio, porque el matrimonio es un asunto definitivo. Te comprometes, tienes que abandonar totalmente de ti, tu padre y tu madre. En el camino del Señor es igual. Si vas a seguir al Señor, entonces tienes que abandonar no solamente tu padre y tu madre, sino todo lo restante. Porque le vas a dar lo primero, en lo primero y todo primero, sea tu Señor. ¿Sí? Sí. Bien. Así que el que quiere serle fiel, ahí están las pautas. Bien, Evangelio de San Mateo, el capítulo 8, el verso 22. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Cristo. gloria a Jesús. Dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lea usted. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria a Jesús. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Y ahora sí va a poder entender este verso. Mejor dicho, sí va a poder entender a su Señor. Permíteme que primero entierre a mi padre y a mi madre. Puede ser que su padre está por morir y su madre. Como puede ser que todavía están vivos, están ancianos y pronto, quizás en el tiempo, muere. Porque no le vas a quitar la vida, vas a decir, papá, muérete rápido porque quiero ir a seguir a Cristo, ¿verdad? Ni le dirás, mamá, ya pues, funciona, quiero ir a Cristo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Tú ya no jalas ya. No, son cosas que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero Jesús responde cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero ¿cuál es la primera opción? La primera opción es que le dice, sígueme. O sea, sígueme. Quiere decir, hermanos, que esta primera opción de seguir al Señor es porque te está diciendo, ¿cómo es esto? ¿O soy yo o tus padres? Por eso te decía, va con una similitud o parecido al matrimonio. Bueno, sí, me quiero casar contigo, sí, quiero que sea una familia, pero llevamos a mi mamá. ¿Entiende eso? O le dice, sí, yo, pero a mi papá no lo dejo. Mi papá va con nosotros. Pobrecito, ¿quién lo va a atender? ¿Entiende esta otra parte? Entonces, ¿qué dirá ella? No, bueno, pues, si tu papá se porta bien, ya pues. Y el otro dirá, si tu mamá no se mete de nosotros, no hay problema. Porque suele suceder, ¿o no? Sí. Que muchas veces papá o mamá se infiltra. Y cuando hay problemas entre el uno y el otro, cada quien defiende. ¿Usted no sabía que es terrible vivir entre los suegros y los yernos? No es bonito. ¿Por qué? Porque cuando los esposos, pareja nueva, se pelean, si está con su suegra ahí, ¿a quién va a defender? Y si está la otra suegra del otro lado, ¿a quién va a defender? ¿Y qué se armó? Y ahí se armó el problema. Por eso vea usted que ese matrimonio no va a ser un matrimonio que digamos en términos humanos feliz. ¿O sí? No, tampoco. Peor si esa muchacha viene con un anticipo teniendo un hijo con otro primer marido. O si él viene con un pasado, con un hijito o hijita de un primer compromiso.
Porque pleito con la suegra, pleito con la mujer, y ahora, ¿quién es? Ah, yo vengo, soy su papá de Richard. Y otra vez. Oh, no sé si usted está pensando. Si está pensando, está graduando, está calculando, para darse cuenta. Entonces, la palabra aquí, sígueme. Deja que los muertos... Bueno, ¿por qué los muertos deben enterrar a sus muertos? ¿Es una broma? ¿Es una burla? ¿O es que el Señor se está expresando mal? Señor, disculpa, está mal tu expresión. ¿Por qué no dices deja que los hombres entierren a sus muertos? ¿Cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Si ambos están muertos. Por eso, no todo aquel que como se dice, sea un gran teólogo, científico, lo que fuere, tiene que estar más o menos en el Espíritu del Señor para poder entender a su Señor. Porque si está en la carne, como Nicodemo, ¿cómo interpretó el nacer de nuevo? Se da cuenta, el muy inteligente, que era un gran maestro, otra vez volverse a meter. Interpretó carnalmente y erróneamente. Ese es el problema de estos tiempos. Que el 85-90% por ahí interpretan la Biblia, las Sagradas Escrituras, carnalmente. Y errores tras errores tras errores. Y más los muchos que no leen la Biblia, todo lo que escuchan lo creen, sí dice. O sea, un ciego guiando a miles de ciegos. Qué pena. Y cuando ya viene otro anunciando la verdad, ya no hay espacio, pues. Ya no hay espacio para quién, para la verdad. Más bien lo toman como a un mentiroso o un falso. Pero ¿por qué Jesús dice que los muertos entierren a sus muertos y los más muertos con sus muertos? ¿Por qué no decir deja que los muertos carguen a sus muertos? ¿Podría ser? Porque a un muerto, ¿quién lo carga? ¿Un vivo? ¿O otro muerto? Normalmente lo carga un vivo. El nivel que habla nuestro Señor está hablando de un término divino, porque el hombre no solamente se le considera, sino que el hombre en su naturaleza normal es pecador. Y como el hombre en su naturaleza normal es pecador, entonces para Dios está muerto. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ¿quiénes son los que están vivos para Dios? Los que están vivos para Dios en estos tiempos son aquellos que recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y permanecen en la luz y permanecen en la verdad. Ellos sí están vivos para Dios, porque Dios es un Dios de vivos. Pero aquellos que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, ciertamente están en sus delitos y pecados, están muertos para Dios, porque están en pecado. Y los que recibieron a Cristo Jesús, que nacieron de nuevo y otra vez volvieron a pecar y permanecen en el pecado y viven en el pecado, ciertamente doble muerte, están muertos para Dios. O sea, estos muertos por causa del pecado. ¿Ya lo entendió? Sí. Entonces, mire usted cómo Dios mira de arriba hacia abajo. Y tú tienes que saber diferenciar cómo es que tú miras de abajo hacia arriba. ¿Ah? Quiere decir entonces que cuando el Señor habla que deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de personas, primeros muertos, que están en pecado ante Dios. Personas naturales, comunes y corrientes. Y que estos que están muertos ante Dios entierren a los muertos que murieron en su carne, cuerpo físico.
Por eso es que dice, deja que los muertos de pecado ante Dios entierren a sus muertos que murieron físicamente. ¿Ya lo entendió? Ya no hay secreto entonces. Ahora, lo que tú tienes que examinarte es darte cuenta, ¿estás vivo o estás muerto? Ante la tierra, ante los demás y mis hermanos, mis amigos y cuanta cosa, estoy vivito. ¿Sí o no? Hasta ahí, bien, porque estamos viviendo en la faz de la tierra. Pero ante Dios, ¿estaré muerto o estaré vivo? ¿Ves? Si yo he venido a los caminos del Señor y estoy permaneciendo en la luz, leo la Biblia, voy a los cultos, cumplo con el Señor su ofrenda, su diezmo, y los siervos del Señor cumplen conmigo, me ayudan, me atienden, me aconsejan, etc. Entonces indica que estás vivo para Dios. Pero si te has entregado a Cristo Jesús y andas metido en pleitos, en chismes, causando daño, causando perjuicio, falseando, calumniando ahí, peleándote con la gente, cuidado. Vamos a decir que ahí estás en peligro. Podrías morir totalmente. Porque en Dios, por su misericordia, hay opción. Pero si todavía no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, pero yo soy religioso, de acuerdo, religioso. Pero yo pertenezco a una organización, pertenece a la organización. Pero yo también creo en Dios, de acuerdo, cree en Dios. Satanás también cree en Dios. Los borrachos también creen en Dios. Los brujos también creen en Dios y doble Dios, el de minúscula. ¿Quién más? Etcétera. Los homosexuales también creen en Dios y así sucesivamente. No, pero nosotros pertenecemos a una organización que la santidad está bien. Pero estás en el mundo, sino que todo aquel dice más a los que creyeron. San Juan 14, más a los que creyeron y a los que le recibieron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Pero hermano Juan, si yo también soy hijo de Dios, no, un momentito. Tú que estás en el mundo y vives normalmente, eres creación de Dios. Si tú quieres adquirir el título de hijo de Dios, entonces tienes que vivir como hijo de Dios. Entonces, no compatibiliza pues que si siendo tus padres, uno es médico, otro es ingeniero y tú eres un ladrón. No, hermanos, que cada uno con su profesión. Ay, inteligente. No compatibiliza, ¿sí o no? Que sus padres son ingenieros o no tienen profesión, son humildes, su papá y su mamá muy bien, pero él es un drogadito. No tiene sentido. ¿Cómo tú puedes ser hijo de tal? Si yo conozco, son gente tranquila, gente trabajadora, vende por ahí su maní confitado, vende sus chicles, eso, y se gana sus reales, aunque ya no hay reales en estos tiempos, pero gana sus reales para poder subsistir. Y tú eres un drogadicto, andas tirado por ahí. No, tú no eres hijo. De igual manera, ¿cómo tú puedes decir que eres hija de Dios? Mira cómo te vistes. Mira cómo andas, mira coqueteas aquí, por aquí. ¿Cómo tú dices que eres hijo de Dios? Estás en discotecas y fiestas, que eso por aquí. Entonces no tiene sentido. Si tú eres hijo de Dios, entonces, compórtate como hijo de Dios. Vístete Como hijo de Dios. Habla Como hijo de Dios. Mira Como hijo de Dios. y ve y trabaja, Como hijo de Dios. etc. ¿Se da cuenta usted? Ese es el sentido. Entonces, eres creación. Si tú quieres adquirir el derecho de ser hijo de Dios, acepta entonces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, porque Él es el que nos dio
muestras y ejemplos de lo que es ser hijo de Dios. Si no haces eso, entonces para Dios estás muerto. Y si alguno de tu familia murió físicamente, tú muertito, entierra al otro muertito. Diríamos entonces, tú muerto en tus delitos y pecados ante Dios, entierra a este muerto que murió en su carne, dejando la faz de la tierra. ¿Ya tomó nota? ¿Manos? Sí. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Ojo, que se nos ha enseñado, y usted que está viendo estará aprendiendo, porque habrá que jalarle las orejas. En las iglesias los pastores no te enseñan estas cosas, porque hay que saber. Hoy deja que el muerto entierra a su muerto. Sí, pero ¿qué muerto? Pues está loco. ¿No dicen por ahí algunos que la Biblia se contradice? Sí. Ahí tienes una. Pero ahora usted ya sabe que la Biblia no se contradice. En Dios, en nuestro Padre, Jehová, Yahvé, Shaddai, Alá, Adonai, en nuestro Señor Jesucristo, no hay el Santo Espíritu, no hay contradicción. Amén, hermano. Amén. No lo hay contradicción. Así que el hombre se equivoque, bueno, que se equivoque. Entonces, bien lo que le dijo el Señor, sígueme. Sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque tú estás vivo. Quiere decir que este que le dijo, Señor, permíteme que vaya primero en tierra de mis padres, ¿estaba vivo o estaba muerto? Vivo. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Vivo. Estaba vivo, porque andaba con el Señor, era su discípulo, había sido perdonado todos sus faltas, sus pecados, y ante Dios vive. ¿Correcto? Es la nueva vida. Por eso bien dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, no se refiere a tu zapato viejo, ni a tu falda vieja, ni a tu catre viejo. ¿A qué se refiere? A tu vida pasada. Toda esa mala forma de vivir, todo lo que hiciste, pasó. Hoy es nuevo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, digamos, vamos a más ejemplos. ¿Hoy es suficiente? ¿Ya entendió? Más ejemplos. ¿Qué? Más ejemplos. ¿Ya entendiste, hermano César? Yo, claro. Ya, acabamos entonces. No, Pero podemos avanzar otro versículo. hermano, se podría decir también qué privilegio que el Señor le haya dicho, sígueme, o sea, le da la respuesta y le da la opción para su. Pues lógico. O sea, no es Le da la veña, le da la orden, sígueme. que es un- Y le da la salida. Deja que los muertos tienen su muerto y sígueme. Pero hay algunos que hacen ante esa opción. Mi papá, mi mamá, Que hermano, mi mujer. en el antiguo Israel, cuando se vive todavía bajo la tradición del profeta Moisés, en el tercer mandamiento creo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es parte de esa costumbre en aquellos tiempos, honrar a los padres y a las madres, porque se veía mal que un hijo, cuando su padre haya muerto, sea desagradecido, no dándole un sepulcro normal, común y corriente. Además que ellos no son como nosotros. Es decir, ellos tienen la ley mosaica o de Moisés, que no se deben contaminar con los muertos. Es por eso que cuando el difunto familiar muere, ellos inmediatamente lo entierran, lo embalsaman. En eso, está correcto, en eso no hay problema. Sino que ellos siguen como cuando murió el patriarca Abraham. ¿Y quién fue? Fue Isaí y su hermano Ismael, y lo enterraron a su patriarca. Entonces ellos siguen esa línea. Pero cuando vino Jesús y habló las cosas, digamos, en un sentido espiritual, es decir, un lenguaje más allá de la comprensión del hombre que lo podía tener hasta ese momento,
por eso que no se entienden. Y es por eso que entre los muy religiosos, que por mucho sabían de la Biblia, de la Torá, de la Taná, los escritos mesiánicos, lo que fuesen, no podían entender eso porque lo veían como una contradicción. Y ahí ellos se han equivocado bastante. Bueno, es necesario invitarles al templo del Dios Altísimo para que escuchen la interpretación. En Israel había muchas leyes, o sea, no solamente es la palabra, la ley de Dios, porque hay otras leyes en las cuales tampoco no conocemos. Por ejemplo, cuando las madres se quedaban sin hijos, casados, entonces ellos iban a son llevados, o eran llevados a un lugar, lo que nosotros ahora conocemos, donde llevan a los ancianos, hoy lo llamamos asilo, pero en ese tiempo me parece casa de refugio, ¿entiendes? No, las casas de refugio serán construidas para que, por ejemplo, yo con mi hermano que estamos trabajando... Bueno, los que han sufrido agravio, alguna cosa, sí, está bien, por eso digo, me parece, pero no era casa de refugio, pero eran lugares de como asilo, como refugiado ahí. Por eso es que Jesús le dice en la cruz a Juan, le dice, hijo, ahí tienes tu madre, y madre tienes tu hijo. ¿Para qué María no quedare sola? Porque ya sus otros hermanos, si Jesús, ¿cuántos años tendría? 33. Son 33, ya los otros hijos eran adultos. Por lo tanto, Jesús estaba asegurando a su madre, para que Juan se hiciera cargo de ella. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Que viva tu madre contigo o que viva en esos asilos? Vivir en un asilo, no crea que es tan bonito. No hay el amor familiar. Que estar en casa. ¿Ve? Son leyes, como la otra ley que aquel que había sufrido un agravio o un delito o mató a alguien por casualidad o descuido, entonces tenía la opción de correr y llegar a la casa de refugio, traspasar y bueno, ahí se refugiaba hasta que sea procesado, etc. O pasa el tiempo. Sobre todo es el tiempo de la remisión. Pero esa era la ley de hombre. No, sí, era la ley, son leyes que aparte de la ley de Jehová se da, son como ese desglosamientos. Es decir, que los lo que se podría conocer como una ley, sus artículos, sus incisos y etc. Eso es lo que se nos dice. Ya, entonces, ellos ciertamente no lo pueden entender. Eso es cierto, ¿por qué? Porque es que ahora es Cristo es más que tu papá, que tu mamá. Lo que estaban entendiendo. ¿Ves? Porque ya tú tienes que aprender a dejar de mirar las cosas en la faz de la tierra, sino mirar arriba a tu verdadero creador, a tu verdadero hacedor. Que podría contradecir contra esta ley que honra a tu padre y a tu madre. No lo contradice. El honrar padre y madre significa pues respetarlo y valorarlo hasta sus últimos días. ¿Correcto? Pero si tu padre no quiere saber nada con Jesucristo y tú sí estás interesado en Jesucristo, ¿cuál es tu decisión? Cristo, obviamente. Sigue bajo tus convicciones, pues, vas. Entonces, él no quiere saber nada, sea tu padre o tu madre, no quiere saber nada. Bueno, tú como hijo, donde tú vas, quizás le enviarás una carta, unos cuantos dineros para que se pueda mantener. ¿Correcto? Pero estás sirviendo al Cristo. Ahora, pero si tu padre también cree en Dios, aceptó a Jesucristo, entonces, y tú te vas al servicio del Señor también, él no queda desamparado, porque Dios es con él. Y Dios moverá unos que otros creyentes también para sustentar. Por lo tanto, no se ha transgredido la ley. ¿Ves? Ojo, entienda esto. Entonces, ciertamente que hay muchas cosas que los judíos y todos estos rabinos, hay aspectos en los cuales ellos pueden expresar unas derivaciones o ciertos argumentos, pero no están como se dice en la totalidad. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan de la unción del Santo Espíritu.
Una cosa es que tú vengas por descendencia de la familia de los Galanes. Es que yo desciendo de la familia de los Galanes, y como nosotros somos de los Galanes, nuestra familia es intelectual. Así que nosotros como somos intelectuales, ¿cómo vamos? Pues estar abajo. No. Entonces, por más que ellos descienden de los judíos, sí descienden de los judíos, sí, pero necesitas del Espíritu Santo. Santo. ¿Y quién lo demandó eso? No, Señor. ¿La familia de los Galanes, la familia de los Pedro, la familia de los Mercados? No. No. Otro judío. ¿Cómo se llama? Yeshua. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús de Nazaret o Jesucristo Yeshua. o Yeshua, como dice acá el hermano. ¿Se da cuenta? Él. Pero él no se gozó ni se vanaglorió como judío, sino se gozó y se alegró como siervo de Dios. Ahí está la variante. ¿Ves? Ahí está la variante. Por eso me gusta el Señor Jesús. Porque no se categorizó como judío. ¿Porque era judío o no? ¿Sí? Porque Pablo lo dice. Si tú eres esto, si eres esto, yo también soy romano. Y tengo de qué jactarme. ¿Ves? En la carne soy romano. Y en la carne también soy judío. Porque desciendo de familias romanas y judíos. Era benjamita, Pablo. Bueno, ya, está bien, pero Era israelita. vamos al sentido, pues. El sentido de las jactancias. Entonces, de nada vale una jactancia cuando tú no vives lo real de lo real. ¿Y cuál es lo real de lo real? Por ejemplo, algunos que se jactan y dicen, hermanos, yo tengo 5 títulos. Tengo título de pastor, tengo título de honoris causa, tengo título de esto, tengo título del otro, he estudiado en la universidad de esto, he estudiado en lo otro, he estudiado aquí, me iba a Francia, he estudiado en Francia, me iba a Harvard, he estudiado en Harvard, me he ido, hermanos, al Instituto Bíblico Mundial Teológico. Allá en Roma, hermano, y ahí sí tengo el título, hermano. ¿Se da cuenta usted? Se jacta de sus títulos. Hermanos, y hablo inglés, hablo francés, hablo castellano, hablo quechua, hablo aymara. Y a mí, ¿qué miche me importa si no tienes a Cristo en tu vida? Nada. ¿Se da cuenta? No le sirve de nada. Como Pablo dice, basura. ¿Ya su nombre, hermano? Así que, si está muerto, enterrará a tantos muertos. Y es ahí donde hay que ir el sentido del verdadero evangelio. El que quiere jactarse, que se jacte. Es libre de cada uno. Pero mucho mejor si hace honor a aquel por quien quizás no debería jactarse. ¿Cómo es esto? Es como por decir, algunos dicen, ¿y tú dónde congregas? Bueno, yo congrego ya en Mopis Belén, en la iglesia, el templo Dios Altísimo. Ah, sí. Nosotros somos del Avivamiento Mundial Misionero. De ahí, nuestra congregación está en todo el mundo, esparcido como pulga. Así es. Su jactancia, ¿sí o no? Sí. Y tenemos nuestro gran líder que tiene tanto billete y no sabe cómo gastarlo. Bueno, está bien. ¿A cuál debería hacer honor? ¿A su jactancia o por quién viene la luz? Para que quizás sea alguien. A mí me parece que por quien viene la luz y me hace ser alguien. ¿Sí o no? ¿Ves? Por eso dice que de lo vil nos ha sacado Dios para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia, para darnos honra, para darnos dignidad. Pero no para que te jactes peor en cosas de hombres y en gloria de hombres y vanagloria de hombres, sino más bien para que con humildad digas que a ver. Que eres siervo de Dios. Bueno, claro, siervo de Dios, o gracias a Dios, o que digas, Señor, tu siervo soy, gusano soy,
del polvo soy, Señor, sea tu voluntad. Y como tú y como todos los demás. De lo contrario, alguien, un otro muertito me va a enterrar como muertito. No estaría bien. Y a su nombre, hermano. Se da cuenta que la doctrina del Señor Jesucristo encaja en cualquier otro que también tenga la doctrina. Pero aquel que no tiene la doctrina, de hecho, va a chocar. Muy bien, gloria a Jesús. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así que si usted quiere vivir, venga a los pies de Jesucristo, recíbalo como su Señor y Salvador y vivirá para Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús.